¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio y en esta ocasión tenemos la presencia de Ricardo Chadwick, ¿verdad? Yo estoy muy contento, Ricardo, de tenerte acá presente. Eres un referente de la publicidad en todo este tiempo, por toda la carrera que has hecho. Y claro, ustedes saben que Ricardo es fundador de Fahrenheit y director creativo ejecutivo, además que tiene más de 28 años de experiencia y no sé, ya todo un cuarto como el Atahualpa de premios, pero bueno, él es muy humilde y no lo quiere, no lo quiere mencionar. Pero definitivamente hablar con él es valiosísimo, sobre todo en este tiempo. Pero antes que nada, quería agradecerte por todo, Ricardo. Bueno, ya no, gracias a ti, yo, Manuel, por interesarte en conversar conmigo, por la entrevista. Y bueno, además de saludarte, saludar a toda la gente que te ve, que te escucha. Así que nada, encantado de estar acá. Gracias, Ricardo. En verdad, al pensar en ti, inmediatamente pensé en la publicidad y pensé en todos estos cambios y quería hacerte una primera pregunta, porque el tema de hoy es el nuevo ADN creativo, ¿no? Tú que has pasado por varios cambios que han sido retos, de ser director creativo a ser dueño, ¿no? A siempre lo que vemos nosotros por televisión, a estar siempre haciendo quiebres interesantes relacionados a la coyuntura. Quería preguntarte, ¿tú crees que en este tiempo el creativo publicitario ha desarrollado un nuevo ADN? ¿Cómo lo ves? A ver, con respecto a la pandemia, si te refieres a este tiempo por la pandemia, yo creo que no, en el sentido de que no hay un nuevo ADN como creativo, ¿no? Lo que hay son fortalezas que se han desarrollado o mitos que se han derribado, ¿no? A la hora de trabajar, ¿no? Por ejemplo, hemos aprendido a trabajar mucho más rápido, eh, hemos tomado responsabilidad de nuestro trabajo y nuestro tiempo trabajando desde casa, que era algo que se decía, cuando alguien te decía voy a ir a trabajar a mi casa, tú decías, pucha, se va a ir a vagar, pues, ¿no? A ver tele, qué sé yo. Y no, o sea, la gente ha aprendido a ser responsables de casa y de hecho se está trabajando mucho más desde casa, ¿no? Eh, También hay un tema de aceleración digital, ¿no? Porque muchos de los trabajos que nos han estado pidiendo, como ha habido menos inversión y más traslado de inversión a medios digitales, antes bueno, la agencia tiene un grupo más especializado en digital, que son unos social squads que se encargan más del always on, pero hoy día todas las duplas, todo el mundo, toda persona en la agencia está trabajando permanentemente en muchas amplificaciones digitales, acciones, etcétera, en mucho always on, además de las ideas centrales que son el punto de partida para hacer toda esta amplificación. Y ya se hacía antes, la pandemia simplemente lo ha acelerado, ¿no? Este, Otra cosa más, por ejemplo, que sí te podría decir es, hay un poco menos de burocracia, ¿no? Como tienes que hacer un Zoom, hablar, ya pones un Zoom, juntas a todo el mundo, hablas ahí, decides y todo eso va para adelante, ¿no? Entonces, también hemos pasado por un proceso de desburocratización a veces de los procesos de las reuniones, ¿no? Yo creo que con respecto al ADN creativo hay una especie de ADN, no digo que nuevo, pero como todo ADN, como toda especie animal o humana evoluciona, ¿no? Sí hace mucho tiempo que el ADN del creativo ha comenzado a cambiar y hoy día un creativo tiene que tener algunos skills, como por ejemplo diseñar, el que no diseñaba, el que diseñaba animar, editar, filmar, hacerlo con su teléfono, o sea, ya no puedes limitarte solamente a yo hago el guión, acá está, te lo paso, que lo ejecute producción, con un director, con una casa productora, ¿no? Uno tiene que poder ser capaz de ejecutar algunas cosas. Yo soy partidario de hacer las cosas de manera formal e invitar a la gente especializada como directores, productores, gente que de verdad se dedica a eso. Pero hay algunas piezas que se resuelven para, por ejemplo, un always on con una fotografía del teléfono, filmando. Entonces, si tú vas a estar limitado a llamar a alguien para que lo haga, no solo por un tema de costo, sino que de repente por ahí lo haces tú mismo y tú pruebas o te das cuenta si la idea está buena o funciona. Y lo haces tú y lo pruebas, y si está bueno y no te quedó tan bien, y ya contratas a alguien para que lo haga. Pero por lo menos lo intentaste, lo hiciste y te diste cuenta si esa idea funciona. Entonces creo que este nuevo ADN creativo, que no es vinculado a la pandemia, sino es vinculado a los nuevos formatos que hoy estamos trabajando más a diario, tiene que ver con ser un poco autosuficiente en algunas cosas y manejar algunos recursos audiovisuales. Ricardo, interesante lo que me comentas. Entonces, claro, no es que sea un ADN, sino que es un proceso en el cual nos hemos unido, ¿no? Todos nos hemos unido por el tema del cambio. Y
me ha pasado que me han preguntado, tanto en los trabajos de publicidad que tengo como enseñando, porque también soy profesor, que me han dicho varias veces, pero ¿cómo pensamos la campaña? ¿La pensamos como para ahora, en pandemia, o la pensamos ya cuando pase la pandemia? ¿La pensamos como antes? Y entonces, yo siempre le digo, pero es que no sé si es que esto va a cambiar. Y es la misma pregunta que te hago como especialista. ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que vamos a cambiar, vamos a regresar a lo que éramos antes con los mensajes de antes? ¿O vamos ya a partir de ahora a tener un nuevo cambio en los mensajes? ¿Cómo tú ves esto? O sea, la pandemia sin duda ha traído muchos aprendizajes como seres humanos, más que como publicidad. Sí, en la publicidad hayan habido algunos también, pero como seres humanos ha traído aprendizajes. Hay cosas que se van a quedar, hay cosas que las olvidaremos y quedará como un mal sueño, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto? La verdad es que hay gente que dice que esto ya llegó para quedarse, que después de este virus no se va a ir por completo y la vacuna no va a ser efectiva y vendrán otros virus. Yo no me puedo basar en la ciencia, porque la ciencia sobre la pandemia y la vacuna cambia todos los días, pero si me baso un poco en la historia y un poco en mi optimismo, yo creo que esto se va a ir para siempre y la gente lo va a recordar como una pesadilla o algo que va a estar en el libro de historia, porque si me baso en la historia, las grandes plagas o pandemias de la Tierra se han ido y han desaparecido para siempre, ¿no? Ah, ok. Si el hombre ha podido hacer vacunas contra la viruela, contra enfermedades mucho más letales y complejas, pues esta es una variación de un resfrío, con todo lo complejo que es. Yo creo que van a lograr ir perfeccionando las medicinas y las vacunas para que esto no vuelva a suceder nunca más, ¿no? Entonces, yo creo que se va y se va para siempre, ¿no? Pero nuevamente, es lo que yo creo y es un tiro, una especulación, ¿no? Una intuición, ¿no? Basado un poco en la historia. Ahora, hay cosas de la pandemia que yo creo que son aprendizajes que han venido para quedarse, ¿no? Tipo el home office, ¿no? Antes en las agencias de publicidad, cuando en un momento hemos discutido el home office, como te decía al inicio, había el miedo de que la gente pues no se haga responsable de sus horas, de su tiempo, etcétera, y lo que se ha demostrado es que la gente trabaja a veces hasta más del home office. Porque yo arranco una reunión contigo a las 9:30, pero tengo otra programada a las 10:30, tengo otra programada a las 11:30 y tengo otra a las 12. No hay descanso entre reunión y reunión. No hay que te paras al café, que manejas de un cliente al otro en el auto y estás una hora en el tráfico, que si bien te ahorraste el tráfico, mentalmente estás todo el tiempo concentrado en reuniones. Entonces, definitivamente yo creo que el home office ha llegado para quedarse en porcentajes menores, seguramente, ¿no? Por lo menos nosotros estamos considerando, una vez que la pandemia se vaya y volvamos a la oficina, que seguro será a pocos, considerar de que la gente que decida trabajar desde casa, trabaje desde casa un porcentaje del tiempo. Yo creo que si tú trabajas el 100% del tiempo en tu casa y hay un grupo grande que está en la oficina, de alguna manera vas a estar un poquito desfasado con la información contextual que maneja ese grupo que está en la oficina. No vas a tener el 100% de esa información, el día a día, el pasillo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que definitivamente pasarte el 30% de tus horas laborables del mes en tu casa me parece viable. Y creo que es una cosa que se va a implementar y se va a quedar. Otra cosa de repente que me parece que también se va a quedar, que tiene que ver con las videoconferencias, es que lo que te decía de, oye, hay una reunión en ATE, Fahrenheit que en Barranco, necesitamos manejar hasta ATE una hora de ida, una hora de vuelta con el estrés del tráfico para juntarnos una hora, es absurdo, ¿no? Claro. Entonces creo que muchas de esas reuniones van a ser Zoom y, y muchas iremos, porque es importante el contacto físico y vernos las caras y discutir frente a frente, pero va a ser más selectivo, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es otra de las cosas que también para mí se quedan, ¿no? Y otra de las cosas que espero que no se queden y que creo que no se van a quedar es que ha habido una baja en los presupuestos y una velocidad en hacer las cosas que ha hecho que, si bien han habido retos y cosas que han salido muy bien, hay cosas que han salido muy mal. Yo veo al aire ejercicios, y ojo, algunos nuestros también, con los que yo no estoy contento. No son piezas que hablan bien de la marca, que están a la altura, que están bien resueltas del todo, más sobre todo en ejecución, pero también en creación. Y eso tiene que ver con tratar de volar, de correr, de tapar huecos, del estrés de una pandemia, de los números y las ventas que bajan, ¿no? Y eso sí tiene que cambiar y va a cambiar. Porque hay mucha gente que dice, no, ya metimos la pata porque ahora todo es más barato, todo es más rápido,
ya los clientes no van a querer volver a los tiempos y a los precios de antes. Y eso no es así, porque basta que uno se dé cuenta de que todo el mundo está en determinado nivel de tiempos y presupuesto, que invierte un poquito más y haga una cosa mucho mejor el resto y se destaque, para que todos los demás comiencen a ponerse al día y tratar de competir. Porque fue así como llegamos a tiempos y a precios como los que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Por un espíritu de ser competitivo y tener una mejor comunicación que el resto. Entonces, ese espíritu competitivo poco a poco va a ir volviendo en la medida que se restablezcan los niveles de consumo y evidentemente los ingresos de las compañías, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a llegar ahí también. Bueno, interesante, términos que me quedo ahora, es el briefing Zoom, ¿no? O sea, de verdad, pues se gasta mucho tiempo en transportarte, pues, a una reunión, ¿no? Entonces, esta nueva manera es interesante. Si yo te dijera, resume publicitariamente el 2020 en una palabra, ¿cuál sería? Que somos una industria muy necesaria, ¿no? Sí, Que contrariamente a lo que se ha dicho, que la publicidad es lo primero que se castigue, etcétera, en una situación quizás la de la era que conocemos, los que estamos acá todavía hablando, etcétera, o trabajando, la más dura de la historia de la humanidad, la publicidad no ha sido uno de los gremios o las empresas más castigadas, todo lo contrario, hemos trabajado más que nunca, hemos sido castigados como todos con una crisis más de ingresos porque ha habido menos dinero para pagar los recursos, pero hemos trabajado un montón. Las marcas han hecho una cantidad brutal de comunicación permanente para mantenerse en un nivel mínimo de visibilidad y ventas, ¿no? Y lo que ha demostrado esta pandemia es que sin comunicación, sin creatividad, no existes. Y por lo tanto somos una industria absolutamente necesaria. qué interesante. Y una penúltima pregunta, quería saber si es que a raíz de todo este tiempo, de este año, que ha sido un año diferente, se han desarrollado nuevas maneras de hacer creatividad. O sea, ¿se han mantenido los formatos de siempre o han habido nuevas maneras, han descubierto nuevas maneras de llegar a la gente? ¿Cómo lo han experimentado, cómo lo han vivido dentro del proceso creativo? Sí, o sea, yo creo que lo primero, hay una pandemia allá afuera, ¿no? Entonces tú no puedes ir a comunicar alegremente, de manera aspiracional, no en el sentido racial, como Claro, muchas veces se malutiliza la palabra, sino en el sentido aspiracional de aspirar a tener eh, eh, una vida mejor, calidad de vida, etc. Y eso ya no lo puedes hacer de esa manera porque hay gente que está sufriendo, que tiene parientes o gente que está enferma, que la está pasando muy mal, que ha perdido su trabajo. Entonces, la publicidad pues no puede ser shiny happy people, ¿me entiendes? O claro. sea, yo tengo que tener un mínimo de sensibilidad a la hora de comunicarme como marca y ser consciente de que allá afuera hay un montón de gente que está sufriendo por diferentes motivos. Obviamente la pandemia es el gran causante, pero la pandemia finalmente se traslada en cada uno de diferentes maneras. Falta de trabajo, falta de ingresos, enfermedades, parientes enfermos, familiares que han fallecido. Entonces, hay que tener una sensibilidad primero que nada, ¿no? La segunda cosa, como te decía, la velocidad con la que hemos tenido que trabajar ha sido insólita, ¿no? Mm, Porque ha sido o sea, los planes de marketing se han caído todos y han claro. sido campañas todas muy reactivas, ¿no? Tratando de entender y de leer semana a semana qué es lo que está pasando con tu consumidor, con tu marca, con el país, etcétera, sin contar que la pandemia más ha venido con toda una crisis política en nuestro país terrible, ¿no? Entonces, Mm, esa lectura de cada marca ha sido muy estresante para los anunciantes y evidentemente para nosotros. Entonces, hay un estrés permanente, ¿no? La otra cosa es la invasión del espacio privado. Este, la gente cree que porque estás en tu WhatsApp y ya la comunicación es por ahí o por Zoom, ya no hay un horario de oficina, pues ya no te puedo exigir una reunión hasta las 6 7, sino hagamos un Zoom a las 9 de la noche. Sí, lo que pasa es que estoy ocupado. Escúchame, ya, ok, una vez lo hacemos. Dos veces, bueno, imagino que has estado bien complicado. La tercera es, yo también tengo una vida personal, también tengo un estrés en casa, también tengo unos hijos que tienen que estudiar virtualmente y tengo que hacer las tareas con ellos. También estoy destruido porque durante el día claro. trabajo y tengo que ser padre de familia. Entonces, la invasión del espacio privado ha sido, yo creo que una de las cosas más duras que nos ha costado a todos, ¿no? Eh,
la ansiedad, ¿no? La ansiedad personal, más allá de todo lo que estamos hablando, de la incertidumbre, de no saber qué pasa, de no saber si esto va a durar un mes, 2 meses. Acuérdate cuando dieron la cuarentena, dijeron, ¿de verdad vamos a estar un mes o 2 meses encerrados? Sí, pues. Este, y pasaban los meses y decías, ya llevamos 6, o sea, somos capaces incluso de eso, pero ¿cuánto más? Entonces hay un tema de ansiedad, un tema psicológico que es complejo y que no todo el mundo lo asimila de la misma manera, ¿no? Hay muchos casos de depresión, etcétera. Entonces, todo el mundo ha tenido que luchar contra temas personales. Entonces, yo creo que hay un montón de cosas a tomar en cuenta dentro de este contexto, ¿no? Que ha cambiado las cosas y que ha sido, que lo ha vuelto un año bien, bien complejo. Interesante. Y bueno, y ahora en este proceso hay muchos publicistas muchos estudiantes que están formando para publicidad que vieron una migración de las clases en vivo a las clases en Zoom también y que vieron una industria nueva. Más o menos, ¿cuál sería el perfil si tuvieras que contratar a un chico que entra en este nuevo escenario de ajedrez donde se cambiaron todas las fichas? ¿Cuál sería el nuevo perfil de chico publicitario que contratarías, tanto en diseño como en creatividad? Lo que pasa es que yo te soy honesto, yo no creo que hay mucho un nuevo perfil, ¿no? O Ok, sea, sí puede haber una actitud que es importante, ¿no? Pero las cosas que te voy a decir que se aplican, a ver, yo creo que lo que hace la pandemia es estresa más la situación, o sea, pone más a prueba a la gente, porque es una situación de estrés, ¿no? Entonces, esa es una profesión para la que uno tiene que tener determinadas características y la pandemia lo que hace es que sean todavía más necesarias y que la gente que no las tiene sean menos indicadas. Pero son las mismas que te hubiera dicho hace 20 años. Lo que pasa es que hoy se hacen más vitales. Por ejemplo, para mí, lo número uno que tiene que tener una persona que quiere trabajar como creativo es que tiene que ser una persona optimista. Si tú no eres una persona optimista y tienes que venderle una idea que es algo abstracto a un anunciante que no es su territorio y que lo va a incomodar, porque es una idea creativa, debería incomodar un poco, debería ser algo que la gente no se espere y por tanto tu anunciante tampoco lo espera. Entonces, si tú no eres optimista para ir con eso y regresar a pesar de que te la han desaprobado y regresar con una mejor idea, entender qué es lo que necesitas, pero llevar una mejor idea y no una idea pues ya cualquiera porque te picaste, o si le das a una idea a tu jefe y como no te la prueba, tú dices a mi jefe no sabe nada, es un mal creativo, eso en realidad es simplemente una forma de mediocridad. Entonces tú tienes que ser una persona optimista y creer que siempre se puede hacer algo mejor, a pesar de que te tiren las ideas abajo, porque sin optimismo no hay creativo que pueda lograr sus metas. Pueden haber buenos creativos pesimistas, negativos, etcétera, espectaculares, pero que van a lograr anotar o hacer que salgan el grueso de ideas que tienen, no. La van a tener bien complicada, porque su negatividad va a ser su primer cabe o zancadilla. La segunda cosa es que tienes que tener inteligencia emocional. Una persona que trabaja en creatividad tiene que poder ser inteligente emocionalmente para poder, desde lidiar con su dupla, cómo manejas y cómo le dices que las ideas son malas, porque se lo tienes que decir, pero de una manera que no te enfrente y no te genere un problema con tu dupla. Tienes que poder ser honesto con ella, con tus jefes, con tu cliente, con las personas en situaciones de estrés. Ambas cosas que tienen, como te digo, para mí importancia desde hace 20 años ahora, pero en una pandemia tienes que ser doblemente optimista y doblemente inteligente emocionalmente, porque claro. vas a tratar con gente que está en un momento bien complejo. Hay gente que lo toma más a la ligera, hay gente que se lo toma de manera mucho más estresada. Eh, Otra cosa, por ejemplo, importante, tienes que tener espíritu colaborativo, ¿no? Hay muy buenos creativos que trabajan solos, pero trabajan solos, pues terminan teniendo su propia agencia, su propio espacio, y está bien. Cada uno va a encontrar su forma de sacar lo mejor de sí, pero una agencia de publicidad es un espacio colaborativo. Y si no tienes la capacidad de percibir, de hablar, de discutir, de decir que no, pero de manera colaborativa, considerar a la gente que está a tu alrededor y escuchar también, ¿no? Porque tú puedes tener la razón en algo, pero si la percepción de la mayoría es contraria o negativa, tienes que también escuchar eso, porque así tú tengas la razón, la realidad es que los demás creen que no la tienes y esa va a ser la constante, entonces más vale que puedas lidiar con eso y saber cómo manejarlo, ¿no?
hay que tener un profundo conocimiento del ser humano, ¿no? De la naturaleza humana, porque trabajamos con eso, vendemos ideas que tienen que conectar con la gente, o por lo menos interés de conocer la naturaleza humana. Si no te interesa eso, no te interesa la psicología, la publicidad no es una carrera para ti, ¿no? Cultura, ¿no? Cultura selectiva y también popular, o sea, todo tipo de cultura. Tienes que poder, porque la cultura es la fuente de inspiración, es lo que te va a dar herramientas para poder conectar los insights y lo que descubres en la gente con recursos y técnicas que te permiten explotarlo mejor. Eh, y evidentemente creatividad, ¿no? O sea, si tú no eres una persona creativa, de alguna manera, ¿no? No hay, o sea, y que creativa, que disfrute siendo creativa y que sepa reconocer la creatividad. Esas tres cosas, ¿no? Evidentemente, sin eso, todo lo que te he dicho anteriormente te convierte por ahí en un, ni siquiera en un buen manager, porque como te digo, el último punto, si tú no sabes reconocer las buenas ideas, por lo menos no tienes nada que hacer en una agencia de publicidad. Ojo, se aprende, ¿no? Puedes aprenderlo en una agencia de publicidad, pero tienes que partir con algún tipo de condición natural para poder entenderlo, ¿no? Una sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad es importante. Bueno, Ricardo, en verdad, esto ha sido un masterclass, espectacular tus recomendaciones. Y bueno, antes ya de acabar, porque estamos acabando el programa, queríamos ver si tienes una última recomendación para los chicos de Mente Mochilera. Son comunicadores, publicistas, algo que les digas que puedan hacer en este tiempo. Que se cuiden. Esto todavía no ha acabado, que va a acabar, y que vamos a olvidarnos de todo esto, que va a ser un aprendizaje, una especie de experimento social del cual vamos a salir más fortalecidos, pero que se cuiden mientras tanto, porque si hay mucha gente joven que tiene miedo que no le va a pasar nada, hay mucha gente mayor a su alrededor que sí puede pagar las consecuencias de nuestra ligereza o irresponsabilidad. Y con respecto a la parte creativa, es una carrera hermosa, no hay que cerrarse, no se pongan etiquetas. Evidentemente la creatividad publicitaria es una creatividad que busca resolver problemas, en la mayoría de los casos problemas de comunicación, en otros casos problemas de producto, necesidades del consumidor también, oportunidades, pero que exploren otros campos por el bien de su propia creatividad, por fortalecerla, como la música, como escribir, como filmar, como editar, otras formas de comunicación, porque la creatividad publicitaria va a seguir evolucionando, ¿no? Y, y yo no sé en qué va a acabar esto, ¿no? O sea, nadie lo puede saber. No sé si al final vamos a acabar haciendo memes todos y el meme va a ser la nueva forma de comunicación. Dios mío, espero que no. Pero si eso termina siendo lo que va a permitir que podamos ser, eh, destacar sobre todos los demás, haciendo incluso memes, si ese fuera el caso, es nuestra capacidad por crear y dominar otro tipo de artes, ¿no? Escribir, tocar música, lo que sea, ¿no? La parte más audiovisual, filmar, dirigir, editar, animación, cualquier cosa, escultura, pintura, cualquier cosa que sintamos que puede cultivar y que nos puede permitir aportar un ángulo y un punto de vista distinto a, a la comunicación, ¿no? Que en pandemia se ha parecido un poco más todo, ha sido más difícil distanciarse y separarse por todas las condiciones de filmación, de filmar en casa de las personas, de no poder salir, sobre todo en los primeros 6 meses. Entonces, ese tipo de herramientas y de variantes creativas va a permitir que seamos una persona o un creativo que aporte un ángulo distinto y no nos copiemos entre todos, ¿no? Naturalmente copiarse, ¿no? Porque no es que uno se copia de, pero a veces uno sin querer comienza a imitarse porque Claro. si tu punto de partida para nutrirte es más publicidad, lo que vas a acabar haciendo es cosas más parecidas a los demás, ¿no? Si tu referente es el arte, es la cultura, es la vida cotidiana, son las personas que te rodean y las que no te rodean, comenzamos a construir un mundo un poco más único, un poco más distintivo al resto, y con ese mundo vamos a poder alimentar nuestra creatividad con cosas distintas que no se parezcan a las demás. Muchas gracias, Ricardo. En verdad ha sido una súper entrevista. En verdad hemos aprendido muchísimo.
Y bueno, amigos de Mente Mochilera, espero que hayan aprendido muchísimo más de la publicidad, como yo he aprendido el día de hoy. Te agradecemos muchísimo, Ricardo, por este tiempo que nos has dado frente a todo el trabajo que están realizando. Y ya saben, amigos, si les gustó este video, pueden dejar debajo del video sus comentarios, sus preguntas. Pueden suscribirse para que crezcamos en toda la comunidad de creativos y compartir todo el video. Nos vemos, amigos de Mente Mochilera. Gracias, Ricardo. Nos vemos. Gracias a Chao. todos. Chao.